Buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en el curso El mundo de Carlos V, la mujer en la Europa renacentista y el nuevo mundo, dentro de este Campus Juste 2019. Y contamos en esta ocasión con la profesora Beatriz Antón Martínez. Ella es catedrática de Filología Latina de la Universidad de Valladolid, se doctoró en Filología Clásica por la Universidad de Valladolid y sus principales líneas de investigación son la literatura latina, tradición clásica, humanismo y literatura emblemática neolatina, sobre la que ha dirigido varios proyectos de investigación y donde actualmente colabora en el proyecto Corpus de la Literatura Latina, Renacimiento Español del siglo IX. Es miembro del grupo de investigación reconocido Estudios Inquisitoriales de la Universidad de Burgos y de la Red Internacional de Excelencia Científica Europa Renanses. Ha titulado su ponencia con un título muy sugerente, muy elegante. Intentando siendo muy elegante, muy pulido, como mencionamos anteriormente, La imagen de la meretriz en la literatura simbólica del Renacimiento. Seguimos paseando por la literatura. Muchísimas gracias, profesor Antón, por acompañarnos y la audiencia es toda suya. Bien, quiero empezar dando las gracias a los directores de la Fundación y de los cursos. ¿Funciona? Porque me permiten volver a repetir un año más y disfrutar de este entorno tan agradable y de una compañía además tan agradable. El tema no es idea mía. Me propusieron que hablase de la prostituta en la literatura emblemática y yo obedecí y acepté el reto. Entonces, a la vista de la inabarcable literatura que está ligada al simbolismo, he decidido escoger dos obras señeras, ambas del siglo XVI, ambas en latín, y que han sido poco o nada exploradas por los investigadores y cuyos autores son dos conspicuos humanistas italianos casi coetáneos. Por una parte, tienen los textos también delante. Vamos a ver. Ahora sí. Por una parte, traduzco, son los jeroglíficos o comentarios sobre la escritura sagrada de los egipcios, sí, de Piero Valeriano, y por otra parte, el libro de emblemas de Andrea Alciato. Sí, ¿pueden ver? Sí, ahora sí. Ahora para atrás. Ahí. Pueden ver precisamente el tamaño, el volumen de ambos libros. Es una foto que son dos ediciones facsímiles de la editorial OMS y pueden ver por una parte, digamos, la desigual proporción de uno y otro. Casi 1000 páginas en tamaño folio tienen los jeroglíficos de Valeriano, 44 hojas, 88 paginitas tiene el pequeño libro en octavo de Andrea Alciato. Sin embargo, ambas obras han tenido una trascendencia fundamental, no solo en la literatura simbólica, sino en la historia de la cultura. Empezaré presentando a Andrea Alciato, ya que su obra salió 25 años antes que la de Piero Valeriano. El milanés, Andrea Alciato, ha pasado a la posteridad como figura excepcional del humanismo latino. Fue un avezado profesor de jurisprudencia en Francia y en Italia, promotor del método francés de la enseñanza del derecho, fundador de la epigrafía moderna y padre del género emblemático. Tiene en la portada del libro, precisamente ahí, que publicó en 1531 el impresor alemán Heinrich Steiner, sin conocimiento de Alciato, pero sí bajo su nombre. Es una colección de 104 poemitas, epigramas latinos, que escribió Alciato en sus ratos de ocio, prácticamente desde su adolescencia, más o menos desde 1508. El impresor tuvo la brillante idea de encargar unos grabados para incluirlos entre el título, los pueden ver mejor aquí, vamos ahí, entre el título y el epigrama. El libro resultante, que es el emblema tríplex o canónico con las tres partes, el libro resultante dio origen a un género icónico literario, el género emblemático, que alcanzó un éxito editorial, que tuvo un éxito editorial sin precedentes. Hubo unas 200 ediciones hasta el siglo XVII del libro y fue traducido al francés, al italiano, al español, al alemán y en parte también al inglés.
La época áurea de la literatura emblemática diré que fueron precisamente los siglos XVI y XVII. Por lo que respecta a Piero Valeriano, tenemos ahí, fue un laborioso filólogo, era de la región del Véneto. Profesor de elocuencia, estuvo al servicio del Papa León X, el famoso papa que excomulgó a Lutero, como saben bien, y en edad ya avanzada fue ordenado sacerdote. Los Hieroglífica no solo son su obra cumbre, sino la obra de toda una vida. Trabajó en ella durante 50 años, aproximadamente desde 1505 hasta que se publicó el libro en 1556, la única edición que salió en vida del autor. Es fruto de la egiptomanía de la época. Para los humanistas, después de que se encontró los jeroglíficas, la obra de los jeroglífica de Orapolo, consideraban que los jeroglíficos eran un sistema arcano de ideogramas capaz de expresar los valores simbólicos implícitos contenidos precisamente, que se podían deducir de los seres de la naturaleza. Pero esas interpretaciones simbólicas que podemos apreciar en los jeroglífica no se reducen solo a los jeroglíficos egipcios, sino que abarcan la realidad entera. Téngase en cuenta que la comunicación por medio de símbolos no era exclusiva precisamente de los egipcios, sino que lo practicaron todos los pueblos cultos de la antigüedad. 58 libros, ¿no?, contiene esta abultada miscelánea, por donde desfilan cuadrúpedos, reptiles, aves, insectos, peces, entre otras cosas, prendas, objetos de la actividad humana y al final las plantas. Piero Valeriano ofrece una ingente masa de informaciones y de curiosidades recurriendo a fuentes clásicas, bíblicas y egipcias. Es una información bastante desnuda, bastante aséptica. No es fácil encontrar juicios de valor o algún tipo de explicación didáctica. A veces se añaden viñetas, como podremos ver. Esta obra pasó a ser el repertorio de símbolos por antonomasia hasta el siglo XVIII. Bien, presentados sucintamente ambos autores, pensando sobre todo en los alumnos, vayamos al tema que nos ocupa, la exposición. La literatura simbólica del Renacimiento, debido a su carácter moralizador y didáctico, sirve también para dar a conocer la imagen que las élites intelectuales tenían de la mujer. Esa imagen guarda relación con la que se tuvo en la antigüedad clásica, por cuanto ésta es tomada como modelo por la sociedad renacentista. Se pone el acento sobre todo en la visión negativa de las mujeres que se apartaban de las normas establecidas que se han señalado aquí. Se exigía que la mujer fuese púdica, callada, obediente, laboriosa y buena ecónoma, es decir, administradora de la casa. Empecemos por el léxico relativo al meretricio. Se ha dicho que la etimología se parece a la geología. Las palabras son como fósiles que nos dejan ver las huellas del pasado, para así comprender mejor cómo las utilizamos en el presente. Dentro del vocabulario de significación sexual, el campo que ha tenido una mayor importancia, un mayor relieve sociológico a lo largo de los siglos, posiblemente sea relativo a la prostitución. Y en esta vuelta al mundo grecolatino que se da en el Renacimiento, era inevitable que los humanistas llamaran a las prostitutas con vocablos utilizados en la antigua Roma. Estudios, precisamente, sobre el léxico relativo a las prostitutas en los textos latinos ha llevado a un recuento aproximadamente de unos 50 sinónimos, abundancia que se explica por la interdicción lingüística y el eufemismo. Pero las dos palabras más comunes son meretrix y scortum. Bien, tienen los datos ahí, creo que no hace falta ni siquiera a veces que los lea, pero en meretrix se puede ver precisamente la etimología es transparente. Mujer que gana, que recibe lo que merece, del verbo merio, merior. Y en griego el equivalente era precisamente porne, mujer de mala vida, prostituta, que viene del verbo pernemi, que significa vender. En el mundo romano, meretrix describía así pues una categoría social, sexual y moral. La mujer que ofrecía sexo a cambio de dinero. El término scortum, que significa cuero, piel o pelleja, era más peyorativo que meretrix. Téngase en cuenta que el género neutro despersonaliza y degrada al animal o la persona a la que se aplica. El más ultrajante de todos estos 50 que han sido estudiados era sin duda loba, por el ardor amoroso y la rapacidad económica que implicaba precisamente. Esos vocablos designaban cualquier mujer que llevaba una vida pública. Ojo, que no tiene el mismo significado que ahora, era un calificativo peyorativo, justamente. Que era económicamente autónoma y que no estaba sexualmente ligada a un único hombre. Las matronas podían ser públicamente visibles,
pero no disponible sexualmente. La prostituta podía ser visible en la calle o invisible por estar dentro del burdel, pero siempre tenía que estar disponible sexualmente. La prostitución o meretricio, desde el mundo grecorromano, siempre se ha definido como una práctica venal, una relación contractual entre la mujer, que vende su cuerpo, y el cliente que se viene a comprarlo. Bajo esta cobertura legal se introdució un principio básico de legitimación mercantil que sustentará en adelante el ejercicio tolerado de la prostitución en época bajo medieval y en la primera edad moderna. En efecto, el meretricio no solo estaba tolerado por la sociedad y sus leyes, sino justificado por los juristas. Así, el teólogo y jurista Domingo de Soto, que fue confesor de Carlos V, relaciona la legitimidad del negocio meretricio con la teoría del bien común, como también se comentó precisamente ayer. Estaba destinado a atender las necesidades fisiológicas de los jóvenes y de los solteros. En cuanto a la pervivencia del léxico, es interesante llamar la atención que meretrix como ocultismo lo cita Covarrubias. Es nombre latino, precisamente, y no castellano. Se mantiene como voz latina en la primera edición del diccionario de la Real Academia, el diccionario llamado de autoridades, y dice lo mismo que Ramera. Escortum no sobrevivió en las lenguas romances, pero sí la traducción de Pelleja. Como prostituta en el diccionario de autoridades aparece precisamente así, y también en el DRA, en la última edición, sigue manteniéndose. Pero no aparece en el diccionario de autoridades ni loba, con la acepción de prostituta, ni prostituta, pero sí prostituido o prostituida, precisamente, ¿no? Ahora bien, he de decir que, según Corominas, la denominación castiza, general y arraigada en toda la península ibérica de la mujer pública ha sido, y casi da miedo pronunciarlo porque es una palabra malsonante, puta, ¿no? Es la forma más antiguamente documentada, desde el siglo XII y XIII. Esa etimología que tiene de que puede estar relacionado con pútida, descártenla porque no se considera que sea precisamente así. Sigue siendo absolutamente oscura la etimología. No se sabe exactamente. Hay por ahí alguna última teoría, si luego me da tiempo la explicaré, pero de momento pues digamos que no la tengan en cuenta. Nebrija, ¿no?, en el diccionario hispano-latino, dice puta, y me interesa esta distinción, ramera meretrix, término latino. Puta del bordel escortum lupa. Fíjense ya la gradatio que establece, ¿no? Y si nos vamos precisamente al diccionario latino-hispánico, ahí establece claramente los matices. Meretrix, por la puta honesta un poco. Escortum, por la puta del burdel. Lupa, por la puta del burdel, lo cual coincide precisamente con lo que dice en el diccionario hispano-latino. Pues bien, la expresión oximórica de Nebrija, porque decir puta y decir honesta es un oxímoron, no me lo nieguen, ¿no? Y por otra parte, el caso lo mismo de Ramera exige hablar de un tipo de prostituta que tuvo enorme importancia en la Italia de los siglos, sobre todo XV y XVI, en la época en que vivieron nuestros autores, Alciato y Valeriano. Me refiero a la cortesana, literalmente dama de corte. Según todos los indicios, la cortesana apareció en Roma a finales del siglo XV para designar a las prostitutas elegantes e instruidas que acompañaban la corte papal. Pero con la expansión de la prostitución en la Ciudad Santa, la acepción de cortesana pasó a designar a todas las prostitutas. ¿Qué sucede? Que se hizo necesario establecer de nuevo una distinción jerárquica entre las selectas cortesanas, llamadas cortesanas honestas, que entretenían o entretienen a uno o dos prohombres de la ciudad, y el sinfín de categorías inferiores que entretiene a los que las explotan, en la calle o en el burdel, en italiano, cortillana putana, da lume o da la candela. El testimonio importantísimo del sacerdote alsaciano Johann Burchard, que fue asistente del Papa Alejandro VI y que escribió en 1498 en su diario a propósito de una tal cortesana llamada Curseta. Dice, es una cortellana, es decir, ¿o qué es? Meretrix honesta. Ahí lo tenemos ya claramente. 3 años después usó la misma definición, en este caso meretrix honeste, de forma monoctongada, para referirse a las 50 mujeres que prestaron sus servicios eróticos durante un banquete organizado por César Borgia, el hijo del Papa Alejandro. He de aclarar que el calificativo honesta no alude a su honestidad moral o su castidad, la pudiquitia que mencionábamos precisamente antes, sino a su estatus social, a su respetabilidad. La meretriz honesta era honesta en el sentido de que era honorable o respetable porque frecuentaba hombres honorables o respetables por su nivel económico y social. La cortesana honesta es una mujer independiente, refinada, culta, que en su propia casa, no en el burdel,
o en la calle ofrecen no solo un servicio sexual, sino compañía, conversación y entretenimientos sofisticados, a cambio de regalos. Se supone que no aceptaban dinero. Eso era degradante. No está del todo claro, pero la idea es que precisamente sean regalos, ¿no? En el mundo griego, frente a la porne, ¿no?, que habíamos visto antes, la que se vendía, estaba la hetera, getaira, que significa en griego compañera o amiga, y es el equivalente a la cortesana honesta. Las heteras eran mujeres cultivadas que a sus habilidades eróticas añadían otras: la danza, el canto, la música y la conversación ingeniosa. Frente a las anónimas esposas legítimas, las heteras eran famosas. Voy a hablar después de una de las más famosas, Lais de Corinto, que vivió en el siglo IV antes de nuestra era. Y a propósito de las heteras y cortesanas honestas, es esclarecedor también un pasaje de Plutarco. Este es el texto de Nebrija, que se me había pasado antes, lo tienen en las fotocopias. Ahí. De Plutarco, en la vida de Solón, en que ilustra con algunos ejemplos, es un texto muy actual, como verán, cómo los atenienses enmascaraban o dulcificaban la realidad con eufemismos. Me interesa únicamente donde dice, pues llaman a las putas pornai, heteras, getairai. Yo traduciría mejor compañeras, porque se entendería mejor, o amigas, ¿no? Sería quizá más adecuado. Es interesante notar que Luciano de Samosata, que vivió en el siglo II, escribió un diálogo de las heteras, que es su obra más original y más curiosa. Desde las primeras traducciones latinas, a principios del siglo XVI, que se hicieron, se tituló Diálogo de las cortesanas, Dialogi Meretrici. ¿Pasa algo? Y las versiones modernas siguen titulándose Diálogo de las cortesanas, precisamente así. En el mundo romano no hubo un equivalente a las heteras griegas. O las han silenciado las fuentes, que es posible. Las amadas, reales o ficticias, de los poetas elegíacos es lo más aproximado, yo creo, que a ellas. Tanto la hetera griega como la cortesana honesta italiana equivaldrían posiblemente a las actuales escort. El término cortesana no arraigó en España. No aparece en Nebrija, tampoco aparece en Meretriz, como han visto, ¿no? Por eso llama la atención a los españoles que viajaban a Italia esa libertad de movimientos, es el texto segundo que tienen ahí, que las meretrices honestas tenían en Italia. Sorprendió así al español Pedro de la Cueva, que fue un alto personaje de la corte de Carlos V, a quien el emperador envió a Roma en 1530 para negociar con el Papa una acción conjunta contra el protestantismo alemán. El diplomático español describe ese ambiente romano que contrastaba, según él, fuertemente con el de España, ¿no? Dice que tratar de traer vestidas aquí como hombres, algunas putillas, comer y cenar, etcétera, dice, eso es oír un sermón de Fray Juan Hurtado. Fray Juan Hurtado era el dominico salmantino, Fray Juan Hurtado de Mendoza, que era escritor y fue también confesor de Carlos V. Sus sermones eran naturalmente temibles, por eso lo cita justamente en este caso, ¿no? El que vistiesen con atuendo masculino se debe también a que las cortesanas honestas marcaban la moda de entonces. Marcaban la moda de entonces, casi unas George Sand 3 siglos antes, ¿no? Realmente en esa línea. Bien, pasemos ya, por lo tanto, al chato y las meretrices. Son 3 emblemas dedicados a las meretrices y en cuyo título aparece la palabra, ¿no?, meretriz. El sepulcro de la meretriz, ¿no?, sobre los amantes de las meretrices y que hay que precaverse de las meretrices. En la edición de 1550, son los 3 que aparecen ahí, que es la última que preparó el chato, pero que no llegó a verla publicada, murió poco antes de que saliera, van agrupados los emblemas por lugares comunes y los 3 están bajo el título, lo pueden ver, de luxuria, bajo la lujuria, justamente, ¿no?, en la parte superior. Me voy a ocupar solo de los 2 primeros, que son los que presentan motivos zoológicos, la meretriz leona y la meretriz cabra, que hallan su correspondencia en los jeroglíficos de Piero Valeriano. El tercero es un motivo mitológico, la maga Circe, que convirtió en cerdos, como saben, a los amigos de Ulises. Circe representó muy pronto los pecados de la carne y, por tanto, fue símbolo de la meretriz. No aparece en Piero Valeriano. Bien, vayamos con la meretriz leona, que es el primer emblema. Lo protagoniza Lais, la famosa hetera cortesana de Efira, antiguo nombre de la ciudad de Corinto. Entre sus numerosos amantes había algunos muy célebres, como el orador Demóstenes. Esto ha servido para situarla concretamente en el siglo IV a.C. En las imágenes de las ediciones que ven,
y que puede representar ya las variantes de estos dibujos, la edición de 1531, la de León de 1550, y la tercera es la primera traducción española de los emblemas de Alchato que hizo el jurista vallisoletano Bernardino Daza, conocido también como el Pinciano, y se publicó en 1549 en León, en la misma imprenta y con los mismos grabados que luego la edición de 1550. El grabado es el mismo. Es un emblema dialogístico. Me van a permitir, ahí tienen el texto. Y se ve precisamente en la versión de Daza, donde dice que es un diálogo entre el autor, señalado con la letra A, y el lector, letra L. La sepultura de la ramera. Aquí esta ramera nos está invitando, nos está recordando precisamente a Nebrija, cuando dice que ramera es la puta honesta. Justamente va en esa línea, que coincide con la hetera, con Lais, ¿no? Bien, no tienen la verdad que es una traducción muy colorida, pero no recoge todos los detalles que aparecen naturalmente en el epigrama original y incluso en el grabado. Por lo tanto, les voy a dar mi traducción como paso previo al comentario de los simbolismos. De señalar que donde no lo indico, las versiones son traducciones mías, donde no aparece citado ningún autor. Bien, dice así: ¿qué sepulcro es este? ¿De quién es esta urna? Es de Lais de Corinto, responde, se supone que el autor. ¿Y no se ruborizó la parca de echar a perder tanta hermosura? Entonces, responde, no había tal belleza, la había deslucido la edad. Ya vieja, mejor que anciana, yo creo que va mejor en este caso aplicado a la hetera, previsora, había consagrado su espejo a Venus. ¿Qué significa el carnero esculpido al que la leona con sus garras atenaza por la parte trasera? No significa sino que ella tenía sometidos a sus amantes. El semental del rebaño es el carnero, por las nalgas es retenido el amante. Ese clune, el ablativo clune, realmente es un eufemismo, como luego señalaré. Estamos ante un emblema ekfrástico, describe un monumento, en este caso la tumba de Lais, ¿no? El sepulcro, el sarcófago. Se hace una reflexión sobre la vanitas mundi, la efímera belleza de la cortesana y del erotismo que destruye el tiempo. Y el lector hace una serie de preguntas, 4 en total, que responde el autor y al final explica el significado de esa imagen alegórica que está tallada en el sepulcro. La fuente de Alchato es sin duda, en este caso, es doble. Por una parte, la antología griega, que es esa colección de breves poemas que fueron compuestos desde época clásica hasta el siglo X, y por otro lado, la fama de Lais la encontramos, me paso un segundo, ahí tienen los textos, en varios epigramas de la antología griega, donde se hace referencia a la fama de la cortesana, a su belleza efímera, al lujo que la rodeaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me interesa sobre todo la dedicación en la vejez de su espejo Afrodita Venus, que es el que tienen abajo indicado el 6.1, que dice, yo soy Lais, soberbia me burlé de Grecia, un enjambre de jóvenes amantes tuve a mis puertas, dedico a Cipris, sobrenombre también de Afrodita, mi espejo. Contemplarme en él tal como soy no quiero, y como antes fui, no puedo, ¿no? Después voy a hablar de la némesis. La némesis es la justa venganza de los años que destruye la belleza de la cortesana, ¿no? El poeta latino Ausonio, que vivió en el siglo IV, tiene un epigrama imitando precisamente este de la antología palatina, de la antología griega 6.1, y dice sobre Lais cuando dedicaba su espejo a Venus. Bien, lo pueden leer, como digo, prácticamente es el mismo. En cuanto al motivo escultórico que adornaba el sepulcro de la cortesana, vamos a ver si puedo hacerlo. No, me voy a ir hacia atrás. Ahí. ¿Estoy avanzando? Sí. Ay, perdón, es que me confundo de tecla. Vale. Ay. Aparece una leona sujetando entre sus patas un carnero. Pausanias lo describe, geógrafo historiador griego del siglo II, lo describe en su descripción de Grecia. Creo que voy a tener que avanzar de nuevo, ya que lo viesen mejor. En fin, vamos a ver. Ahí. Y dice así, subiendo a Corinto, delante de la ciudad, en fin, de eso. Y me voy al texto. Dice, hay un templo de Afrodita Melénide y la tumba de Lais, al lado de Afrodita, la diosa del amor, sobre la cual está una leona con un carnero, en griego, krios, en latín es Aries, entre las patas anteriores. La leona con el carnero sobre el capitel de una columna dórica se repite en las monedas romanas acuñadas en Corinto de época imperial. Tienen ahí una del reinado de Adriano, otra de Septimio Severo y otra de Geta. En el reverso, que es lo que me interesa fundamentalmente, aparece una leona sobre un carnero postrado sobre un capitel de columna dórica y se dice que representa la tumba precisamente de Lais, que era la más famosa de Corinto en todo caso, ¿no? El dibujo de Alchato, voy a tener que irme hacia atrás de nuevo.
Se inspira en Pausanias, pero ojo, le da una interpretación, una inspiración mucho más erótica, ¿no? En la edición de 1531, es la primera, se ve un león, no una leona, y lo que parece más bien una cabra, más bien, y un esqueleto, que no menciona en el epigrama al Chato. En la edición de 1550 parece ya una leona, deducimos que es también una cabra, y un cadáver consumido en este caso. Pero me voy, la de Daza es la misma, me voy a la edición de 1621, que es la editio óptima. Ahí. Es la editio óptima con 212 emblemas, y vemos una leona y una cabra, se le distinguen bien las ubres, y no hay cadáver ya, está limpio el sepulcro. Pues bien, el médico humanista alemán Johann Tuilius, que hizo el comentario amalgamando los de otros comentaristas en esta edición, al inicio, en la pictura, lo voy a traducir, pero se ve, yo creo que se puede seguir muy bien, expresa la extrañeza ante el grabado. Y dice así, claro, estos grabados pertenecen a una edición anterior de 1618, también publicada en Padua. Él tenía los grabados delante precisamente cuando hizo el comentario. Y dice, está pintado un sepulcro de mármol en el que se ve esculpida una leona que agarra un carnero por la parte trasera. Pero no sé qué letargo invadió aquí al dibujante, quien cuando debería haber pintado un carnero representó una cabra y además con ubres de cerda. ¿Quién podría contener la risa, ¿no? Efectivamente está criticando el dibujo. He de aclarar, a la vista de las variantes de los grabados, que el elemento principal de un libro de emblemas es la parte textual, es el título y el epigrama, y no la imagen, aunque a nosotros nos atrae hoy día precisamente la imagen, la pintura, ¿no?, que lo acompaña. De hecho, el autor de un libro de emblemas es el autor de la parte textual, Andrea Alciato. No es el autor de los grabados, que fue Jorge Breu en esta primera edición, ¿no? Y ni siquiera muchas veces, porque a veces diseñaba uno y hacía el grabado xilográfico, calcográfico, otro. Eso era un artesano, no aparecía nunca, solamente en los datos del impresor, ¿no? Entonces, cualquier imagen que ilustre un emblema de Alciato fue creada independientemente del epigrama latino original, que quede claro. Con todo, la parte visual, como digo, acabará siendo la más atractiva, acabará siendo casi inseparable del epigrama y es la que atrae la atención de los lectores. La urna. Cuando los cuerpos... Me voy a ir de nuevo hacia... ¿Qué juego al texto? Ay, que lo pueden seguir mejor. Vamos a ver, cuando los cuerpos de los difuntos se quemaban, los restos, como saben, se guardaban en una urna de piedra o de arcilla que se colocaba sobre el sepulcro. Las urnas funerarias fueron desplazadas, fueron desapareciendo a medida que la inhumación se hizo más común, pero aquí Alciato está pensando en colocar una urna con los restos precisamente de la cortesana sobre el sepulcro. No lo recoge ninguno de los dibujos, ¿no? Un sarcófago, que sí se ve aquí, se podía decorar con escenas mitológicas, escenas históricas o de la vida cotidiana, pero también con escenas alegóricas. Y aquí tenemos precisamente una escena alegórica. El hecho de dedicar el espejo a Venus. Las heteras, al hacerse viejas y dejar el oficio, dedicaban su espejo a Venus. ¿Por qué? Porque el espejo y también el peine eran exvotos, es decir, eran objetos consagrados a la diosa del amor. Para los griegos, además, el espejo, entre otros significados, está relacionado con la mujer, con la belleza y con el placer erótico. También con la vanidad, porque revela el carácter perecedero de la vida humana. El paso de los años que le pasaba a Lais, que tiene miedo a mirarse en el espejo, no se reconoce precisamente en él. Es decir, es precisamente el que revela vanidad y verdad, las dos cosas, como veíamos en la antología griega en el 6.1. El origen de dedicar, en este caso el espejo, es muy antigua. Y viene desde la época de los soldados, es decir, los soldados cuando tenían que abandonar la milicia lo que hacían era de poner las armas, el arma posuise. Entonces, por imitación de los soldados, todo el que dejaba por completo un oficio o una actividad consagraba los instrumentos de su trabajo al dios que presidía a su patrón, no se puede decir así su oficio. La hetera es el espejo, naturalmente, lo que tiene que consagrar. Y pasando precisamente a ese vir gregis que aparece ahí y el aries. En el mundo clásico, el semental de un rebaño de ovejas o de cabras se designa como vir gregis o maritus gregis, es decir, el marido, el hombre, el macho del rebaño. Aparece ya en Teócrito en el siglo III a.C., luego lo tiene Virgilio y luego lo encontramos en Ovidio en época augustea, ¿no? Vir designa al hombre en cuanto a su masculinidad, justamente, de ahí viene virilidad, ¿no? Viril y virtus. Que hablábamos precisamente, ahí viene precisamente el origen. Vir gregis, aquí es el carnero padre, morueco o marón o carnero utilizado para la reproducción. Es decir, se está jugando con el doble valor de vir en cuanto a hombre
el amante de la meretriz, y Vir Gregis en cuanto al carnero que atenaza a la leona, precisamente como el semental, ¿no? El carnero. ¿Qué sucede? En el mundo antiguo, grecorromano, el carnero aquí está expresando la estolidez de los amantes de las meretrices. El ganado ovino y caprino en Grecia y Roma era considerado paradigma de la estupidez. Aristóteles, en la historia de los animales, dice así: el carácter de las ovejas es simple y estúpido, son los peores de los cuadrúpedos. En la literatura simbólica es frecuente que aparezcan representaciones precisamente de este tipo, en Cesarea Ripa, etc., ¿no? El carnero, Aries, como animal de una raza, la ovina, fatua y simple, designa al amante insensato al que tiene sometido la leona meretriz, sin apercibirse él precisamente de cuán degradante es ese sometimiento. La leona, se entiende la meretriz, pues a una crueldad, dominio y rapacidad. Además, leona era un nombre habitual precisamente en el diálogo de las heteras de Luciano de Samosata aparece una meretriz que se llama leona y otra que se llama cabra, como veremos después. En cuanto a clune, el ablativo clune, clunis en singular o clunes, designan las ancas de los animales cuadrúpedos o las nalgas, en el caso del ser humano. Es un eufemismo. Designa un lugar lascivo, como se puede apreciar en Horacio, sede y estímulo del deseo sexual, libido. Por eso, dice el comentarista Tuilius, ¿quién no ve cuán repugnante y despreciable es ser agarrado por las nalgas y sucumbir al vergonzoso placer? La figura retórica de la anfibología se expresa claramente en clunis, las ancas del carnero, las nalgas del amante. Trasero, las posaderas, si utilizamos como eufemismo. Y Vir es el macho del rebaño, pero también es el hombre adulto, en este caso, ¿no? El padre de familia, para que lo entendamos incluso así. Por lo tanto, el carnero amante o el amante carnero, por muy semental que sea, es señoreado por la leona meretriz que lo sujeta con las garras de sus encantos y su erotismo. Vayamos con Piero Valeriano. Ahí se ve muy bien. Ahí. En el libro primero, dedicado al león, expone el jeroglífico relativo a la leona con referencia al sepulcro de Lais, y además habla también de la esfinge, mitad leona, mitad mujer, que representa a la cortesana, a la meretriz. Entre paréntesis les he añadido los vocablos latinos, me parecen relevantes para el caso, y he de decir que las únicas versiones completas que se han hecho de esta obra, que es muy amplia y muy farragosa, son del siglo XVI en francés y en italiano. Dice, me voy al final, dice, sin embargo, a la entrada de la ciudad de Corinto había un templo de Venus y junto a él se encontraba el sepulcro de Lais. Formando parte de este se veía la imagen de una leona con un carnero atrapado entre sus patas delanteras. La representación evocaba la fogosidad, la vivacidad, ¿no?, con que retozan especialmente los carneros, de los que he hablado en su lugar oportuno, justamente en el libro 10, donde habla de ariete. He de señalar que la fogosidad y el retozo, la esquivia, la esquivire y la vivacidad, en este caso, la lascivia, podemos decir, no es propio del carnero. De hecho, en el libro 10, cuando habla de ariete, del carnero, dice: todo lo que tiene el cordero, agnus, de mansuetudo, de mansuedumbre, lo tiene Aries, el carnero, de feróquitas, de agresividad. De hecho, la lascivia, el retozo, ¿no?, es propio de ¿quién? Cuando habla en el libro 10 de la cabra. Jeroglífico, dice Valeriano, del deseo sexual, que veremos luego, es la cabra, libido. Y en el índice final, Ircus, que es el macho cabrío, dice animal libidinosum, es decir, lujurioso. En este sentido, la viñeta, como ven, lo que se dedica es a reproducir precisamente la esfinge, no tiene nada que ver. Bien, Alceto y Valeriano, por medio de la leona, imagen de la hetera Lais, se refiere, desde mi punto de vista, no a las cortesanas del burdel, no, da lume, que apenas ganaban para vivir, sino a las cortesanas honestas que tenían subyugados a sus porfiados y apasionados amantes adultos, carneros, y obtenían de ellos todo tipo de regalos a cambio de su exclusiva compañía y de sus favores. El meretricio era un lugar común desde el mundo clásico que explotó la literatura simbólica del Renacimiento, en sus variantes de emblemas y jeroglíficos, pero también era un tema de actualidad en la época de nuestros autores, sobre el que advierte Alceto, sobre todo por el particular sesgo moral y didáctico de sus emblemas. Según los cronistas de la época, en Venecia había casi 12.000 cortesanas oficiales, pagaban impuestos, de las que 215 eran cortesanas honestas. Los predicadores hablan de 10.000 o 12.000 casas de prostitución en Venecia que arruinan las almas. Pues bien, toda esta civiltà putanesca, como dice un estudioso Aquino Olivieri, realmente en Venecia concretamente, hacía que fuese la única ciudad italiana que pudiese igualar en número a las de Roma. Entonces, de Venecia se conocen, sobre todo, de Venecia, Ferrara y de Roma,
algunas cortesanas son estas, del siglo XVI, ¿no? Imperia, murió en 1511, Julia Lombardo, Gaspara Estampa, Tulia de Aragona o la famosísima Verónica Franco. La decrepitud de la belleza de las cortesanas implicaba el fin, precisamente, de su oficio, aproximadamente a los 35 años. No vivían más de 50, casi siempre. Y sabemos por las cartas de Verónica Franco que muchas cortesanas acababan sus días pobres, enfermas del mal francés, o napolitano o español, porque siempre se ha achacado la sífilis a los vecinos, ¿no? Incluso a veces acababan suicidándose. Pasemos a la meretriz cabra. De la leona, animal salvaje que se caracteriza por su ferocidad y crueldad, que conquista y devora a sus presas, los agresivos, que luego se convierten en sumisos carneros, al chato pasa un animal doméstico, la cabra, que simboliza la voluptuosidad y la pasión amorosa, por lo que es metáfora de la meretriz. Vámonos al texto. Ahí. Tienen la ingeniosa versión del Pinciano, también contra los que aman a las rameras, como vimos antes con el significado que tiene. Y en el epigrama de Alchato, los 4 primeros versos describen el dibujo, que traduzco, son los 6 primeros versos del Pinciano. Cubierto con la piel de una velluda cabra, un pescador añadió a su cabeza como 2 cuernos, y de pie en lo alto de la orilla engaña al sargo enamorado, al que conduce a la red su pasión por el rebaño de nariz chata, el rebaño de cabras. El último dístico, los 2 últimos versos, aparece el símil. La cabra designa a la ramera. Ojo, aparece Scortum. El sargo es comparable al amante que, desdichado, perece atrapado por un amor impúdico, moral. ¿Por qué Scortum? Pues porque métricamente es lo que le cabía ahí. Porque si no tenía que decir meretriken, 4 sílabas. Entonces, aquí cambia meretriken por Scortum, pero en el título vean que aparece meretrix, justamente. La pintura no tiene, lo vimos ya, mayores aspectos que destacar. Un pescador disfrazado de cabra, de pie en una barcaza, saca de la red el pez sargo que ha capturado. La fuente del emblema está en 2 relatos. Tienen los textos, no me voy a detener a leerlos. No es... de 2 autores griegos del siglo II. Por una parte, el poeta Opiano, en su largo poema sobre la pesca, y por otro, Claudio Eliano, sobre la naturaleza de los animales, cuando describen la práctica pesquera de los sargos, fabulosa sin duda. Se creía que el sargo sentía una atracción irresistible por las cabras. Bastaba con que 1 o más cabras pastasen en la orilla y se oyesen sus balidos para que enseguida estos peces saltaran fuera del agua e intentaran tocarlas. Por eso dice Opiano, sargo infeliz, cuya mala pasión por el engaño de los pescadores conduce del amor a la muerte. Estas palabras han inspirado esa amarga conclusión que se ve precisamente en este epigrama de Alchato. El motivo original, lo que ha hecho Alchato, es adaptarlo, ¿no? El sargo se convierte en el amante incauto de la meretriz. Tanto un autor como otro hacen referencia precisamente a cómo el pescador dice, se cubre sus miembros con una piel de cabra y lleva 2 cuernos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden ver precisamente. En cuanto a los simbolismos, la cabra simboliza la meretriz porque es voluble y lujuriosa. En el diálogo de las cortesanas, como dije, aparece también una hetera con el nombre de cabra, ¿no? La cabra, como jeroglífico de la meretriz, está en Piero Valeriano. ¿Me tengo que pasar? En el libro 10, al comienzo. Y dice, volvamos a la cabra, ¿no? Tienen el texto ahí. La idea es que la cabra, dice, come los brotes verdes. Pimpollo, es que además pimpollo pega muy bien para nombre de amante joven, entonces yo prefiero pimpollo que decir brote verde, ¿no? En todo caso, gérmina, ¿no? Y dice, los devora con avidez. Dice, así la meretrix, desea sobre todo a los jóvenes, pues por su inexperiencia son más fácilmente engañados. Los recuerda a los sargos también, ¿no? Entonces cuenta el caso precisamente de una meretriz del Ática, Nico, que significa victoria, que se llamaba Aix, es decir, cabra, porque había devorado, se entiende metafóricamente, ¿no?, el patrimonio del mercader Talo, ¿no? Un adolescente que había ido al Ática para comprar higos y miel del monte Himeto, pues zalos en griego efectivamente significa pimpollo, brote verde. Por eso al final recoge, los versos del poeta cómico Macón y dice, Nico, que otrora había sido hetera, meretriz, ahora es llamada cabra porque se comió sin remilgos a un eximio amante de nombre Pimpollo. Bien, el simbolismo del macho cabrío, en griego tragos, donde viene tragedia, y en latín caper o ircus, es igualmente negativo. Hace referencia también al desenfreno sexual y está ligado con Venus. Su conexión precisamente, por lo tanto, con esta diosa del amor lo testimonia Pausanias. Vamos a ver. Ahí. Cuando describe la ciudad de Élix o Élide en el Peloponeso, y allí habla del templo de Afrodita Urania o celeste y Afrodita
Pandemo, en griego pandemos, que significa común a todo el pueblo. Y dice que esta parecía montada sobre un macho cabrío. Me voy a la parte que está subrayada, ¿no? Y dice, bueno, a la que está en el templo la llaman Urania, etcétera, etcétera, y dice que tiene un pie encima de una tortuga. Y dice, el recinto de la otra Afrodita está rodeado tal, 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 y dice, y Afrodita está sentada sobre un macho cabrío de bronce, Halcún epi trago. Dice, esta es obra de Escopas, y a la Afrodita la llaman, naturalmente, Pandemo. La tortuga simboliza el silencio y el cuidado de la casa propios de la mujer casada, de la mujer legítima, de la mujer honrada, frente a la mujer pública, digámoslo así, que es precisamente la que veneraba a Afrodita Pandemo, la que está montada sobre el macho cabrío. En principio, Afrodita estaba, según las fuentes, sobre una cabra hembra, que luego pasó a ser macho. Y precisamente de ahí recibió el epíteto de epitragia, que es la del macho cabrío, ¿no? Tragos, que dijimos antes. Según Plutarco, en la vida de Teseo, dice que obtuvo este epíteto precisamente por esta anécdota. Apolo le recomendó a Teseo que se procurara a Afrodita como guía para su viaje a Creta y que la invocara como compañera de viaje, ¿no? Y cuando estaba sacrificando a la diosa, la cabra hembra habitual, pues se sacrificaba a la diosa una cabra, dice, el animal se transformó repentinamente en una cabra macho, Tragos, un macho cabrío. Luciano, en el diálogo de las cortesanas que ya he citado, dice que las cortesanas rendían culto a Afrodita, Pandemo y Urania, y que la Pandemo recibía una cabra como sacrificio. La Urania aparecía sobre un cisne, la Pandemo sobre una cabra. ¿Por qué el cisne? Porque el cisne es un ave celestial que simboliza la pureza y la castidad. Es decir, Urania, la Afrodita celeste, es el amor puro y casto. Pandemo era la diosa de los bajos placeres sexuales, que en latín se llamaba Venus vulgivaga o popularis, o Venus popularis, y que desde Platón se ha opuesto uno y otro, el amor platónico y el amor carnal, que luego tuvo tanta trascendencia también en el Renacimiento, en la poesía petrarquista, por ejemplo, ¿no? Y se conocen representaciones, son las que tienen ahí, de Afrodita sobre una cabra. Yo no sé si es una cabra o un macho cabrío. Las fuentes hablan de cabra, en fin, no lo sé. Y con dos pequeñas cabras o cabritos corriendo hacia la izquierda. El simbolismo negativo del macho cabrío, Caper o Ircus, ¿no?, aparece en Valeriano en el libro 10, y cuando habla de la cabra, tiene estos dos jeroglíficos. Por una parte, la maldad de la molicie, ¿no?, y dice, con acierto los sacerdotes egipcios, cuando querían representar las acciones adúlteras y deshonestas del hombre lascivo, decidieron realizar como jeroglífico un macho cabrío, Ircum, mejor que un toro. Pues el macho cabrío se excita mucho más rápidamente que cualquier otro animal y con razón Horacio lo llama lascivo. Y creo que no por otra causa que por semejante fogosidad había una estatua de Venus en la que la diosa aparecía sentada sobre un macho cabrío, Irco, según observó Pausanias en el texto que hemos visto del 625. Precisamente por eso también hay un jeroglífico, que no lo he incluido, de Valeriano, donde el macho cabrío simboliza, precisamente al ser la imagen misma de la lujuria y además de la necesidad imperiosa de procrear, como símbolo del diablo, que sabemos también muy bien que se representaba como un macho cabrío. Y el segundo texto, el marido de la mujer adúltera. Dice, hoy en lenguaje vulgar llamamos cabrón, lo he traducido porque creo que recoge precisamente aquel significado, ¿no? Caprum, más que cabro, que no se enteraría nadie de nada, al hombre que tiene una esposa adúltera. En efecto, también entre los antiguos, el cabrón, caper, tenía este simbolismo. La naturaleza de las cabras es lasciva, tornadiza y muy voluble. En suma, al hombre, vir, el hombre como macho, cuyos hijos, dice, solo se parecían claramente a la madre, se le llamaba, ese hombre, con razón, macho cabrío, por la variatio léxica, ¿no? Bien, cabrón se ha utilizado con el valor de macho de la cabra sin más excepción hasta el siglo XV. A partir de ahí empiezan a documentarse ya precisamente como insulto, ¿no?, como palabra malsonante. Y así, ya en 1612 aparece en el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias. Leo el texto abreviándolo. Dice, llamar a uno cabrón es afrentarle. Vale lo mismo que cornudo, a quien su mujer no le guarda lealtad, como no la guarda la cabra, que de todos los cabrones se deja tomar, y también porque el hombre se lo consiente, ¿no? Precisamente, tanto el María Moliner como el DRAE definen cabrón, dice palabra coloquial malsonante, dice marido al que la mujer le es infiel y él lo consiente, ¿no? Un cornudo consentido, podríamos decir. Lo cierto es que el macho cabrío, ¿no?, de repente, también en Valeriano se convirtió de nuevo en carnero.
Cuando habla de Ariete, ¿no?, en el libro, ¿no?, el jeroglífico que aparece con el nombre Venus nos presenta la pasión amorosa de las meretrices. Venus designa también el amor carnal, ¿no? Habla de la tumba de Lais y del paisaje de Pausanias. Y me voy a la segunda parte, después de que habla de la tumba de Lais, dice: había también en el pueblo de los Eleos, en el templo de Venus, una estatua de esta diosa sentada sobre un carnero, obra de Escopas. Ha transformado el macho cabrío de repente en un carnero. Dice, y esa Venus tenía el apodo de Pandemio, es una errata, que luego la ha copiado precisamente de Giraldi, que parecía convenir a la lascivia del carnero. ¿Qué sucede? Que una de sus fuentes, que es el mitógrafo ferrarense Lilio Gregorio Giraldi, en su tratado sobre los dioses de la gentilidad, la primera edición es de 1548, dice así: Escopa representó a Venus Pandemio, volvió a copiar la palabra, por lo tanto, valeriano mal, en este caso de Giraldi, es decir, vulgar o común, sentada sobre un carnero. Lo mismo pasa, ¿no? El texto del numismático veneciano Sebastiano Rizzo, está en italiano, lo pueden leer, creo que no hace falta, en fin, que se lo traduzca. Bien, voy concluyendo. La compleja elaboración y la dilatada relación de los jeroglífica y las numerosas interrupciones impuestas por la vida ajetreada que tuvo Valeriano influirían sin duda en los desajustes varios que se pueden detectar a veces, como este caso, pero también por haber asumido el error de su fuente Giraldi, que además dice pandemio erróneamente en lugar de pandemo. Contaminación, supongo, entre los dos pasajes de Pausanias. Lais sobre un carnero, en el texto 2.2, y Venus, ¿no?, Pandemo o Epitragia, en el 6.25, que está sobre un carnero. ¿Qué sucede? Que Venus acabó identificada prácticamente con Lais, claro, es la diosa del amor, y al final acabaron las dos, se puede decir, montadas sobre en este caso, sobre un carnero. Bien, pese a que la lujuria es uno de los dos pecados de la carne, la gula es el otro, ninguno de los dos autores, cualquiera de los dos, quiero decir, separa cualquier noción de pecado del negocio meretricio. Téngase en cuenta que las malas, se puede decir así en lenguaje coloquial, son la leona y la cabra, pero no el carnero ni el sargo, que aparecen como indefensas víctimas. Al igual que sucedía en la antigua Roma, sobre todo al Chato, que es el texto más jugoso, ve la lujuria como un problema moral y social. Por eso, empleando un tono admonitorio, no condenatorio, censura no a quienes frecuentaban a las cortesanas, un mal necesario, sino a los que acababan doblegándose a sus encantos y costosos caprichos, ya sean adultos, padres de familia o jóvenes sin pericia que caen en sus redes. Las meretrices, en suma, son crueles e imperiosas leonas que dan caza a sus estultos y adinerados carneros amantes, cuyo patrimonio laceran y devoran. Y son cabras retozonas y lujuriosas que redan con sus lisonjas y hacen caer en sus trampas eróticas a los incautos sargos enamorados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Antón. Me ha gustado mucho la ponencia, en el sentido sobre todo de haber simbolizado tanto un tema tan delicado a veces, que suele ser tabú. Y yo, mientras iba haciendo su exposición, iba haciéndome otra visión totalmente diferente que la que ha mostrado al final. Le explico por qué. Porque cuando ha representado a estos dos animales, tanto a la leona como a la cabra, la leona como símbolo de sometimiento, ¿no?, al agarrar al carnero por detrás, no como símbolo de sometimiento, sino, bueno, todo lo contrario, quiero decir, el símbolo de que somete, somete al carnero. Y también de cara a la meretriz cabra, ¿no?, como la que se come, seduce a los jóvenes, ¿no?, a esos brotes verdes. Yo lo veo más como un símbolo de superioridad en inteligencia, cómo es capaz la mujer, de alguna manera, porque luego cuando se somete, cuando se expresa el tema del carnero como ese animal
bastante básico, un poco tonto, pues da esa sensación, ¿no? Es una lectura que yo he hecho también es la correcta. En ese sentido, ¿no? Más de que la mujer sea la mala, no, al revés. La mala sometedora, la mala sometedora, pero al final podemos decir que es muestra casi en esa línea. Precisamente esa superioridad, ¿no? De la mujer en este caso. Hay una cosa que me ha llamado también la atención al inicio de su intervención, cuando habla de esas cortesanas honestas, de mujeres cultivadas que ofrecen pues ya no solo el sexo, sino también la compañía, el diálogo, el entretenimiento. Cuando habla de mujeres cultivadas, ¿a qué nos referimos? Claro, en esa época. Sí. ¿Cultivadas hasta qué punto? Cultivadas es lo que me despierta especial curiosidad, y es la que sería mi pregunta, haciendo un poco el papel de relator o de la primera pregunta, que puede responder, y luego tendremos por aquí. A ver si tenemos alguna pregunta. Tenemos ya varias manos levantadas. Cultivadas es que eran efectivamente mujeres que escribían, no digo que supiesen latín, vamos a dejarlo aparte, pero escribían, eran poetas, eran mujeres poetas, y además se conservan, se han estudiado las obras de algunas de ellas, ¿no? En el caso de Tulia de Aragona, por ejemplo, o Verónica Franco, y Verónica además ha dejado las famosas Lettere Familiari, que ha servido, además de poemas, que ha servido precisamente para ver que eran mujeres sin duda cultivadas, que podían moverse en esos ambientes, ¿no? De hombres distinguidos, de hombres formados, y que no desmerecían de ellos en ese sentido. Esa es la idea, precisamente cultivadas, que conservan obras, están estudiadas además ya, en buena medida. ¿Cuál era la impresión, más allá de la que podemos tener ahora, pero en aquella época también, como has mencionado, querido, como un mal necesario, ¿no? El tema de la prostitución, pero claro, al mismo tiempo como mujeres de compañía, muchas veces de la nobleza, donde ya cuando llegaba la vejez y ese espejo ya dejaba de tomar valor, ¿cuál era el papel de esa mujer ya cuando se la seguía? De la cortesana, claro. Sobre todo, porque, claro, durante el periodo en el que esa mujer era bella, joven, además daba la compañía, pero ya cuando perdía esa belleza, pues, quedaban relegadas, apartadas totalmente. Se conocen de algunas que, además es que se conservan bastantes documentos al respecto, algunas que se enriquecieron en demasía y tuvieron, pues, se puede decir, una jubilación, ¿no? Muy holgada, vivían muy bien, con propiedades, etcétera. Y luego había otras que realmente acababan pobres, y dices que acababan con enfermas de sífilis en los hospitales públicos, en unas condiciones penosas. Incluso alguna, cuando lo abandonó su amante, esto está en mucha bibliografía al respecto, ¿no? Yo me he impregnado de ella, por eso digo, es un tema que para mí ha sido un reto y he aprendido muchísimo. Se suicidó. Hay casos de ese tipo, entonces había de todo, pero es verdad que muchas veces, lo cuenta Verónica Franco, dice, hemos vivido muy bien, pero al final la vida podía ser realmente muy, muy triste, ¿no? El mal necesario, Pietro Aretino, que era hijo de una prostituta, no honesta, de las del burdel de la Candela, la Lume, y que además escribió, conocido por algunos de sus escritos bastante, en fin, lujuriosos, se puede decir. Él mismo dice, y fue coevo de Alchato y de Valeriano, es decir, que vivió en esa época. Dice precisamente que la cortesana, es decir, habla de las cortesanas, y tiene una obra de teatro que se titula La cortesana, que es decir, que formaba parte del tejido social. No había, es decir, era una parte más del tejido social, ¿no? Y dice incluso, desde el siglo XIII, estas cortesanas honestas han cumplido el papel que la Iglesia quería para contrarrestar la sodomía. Entonces, claro, es un mal necesario. Decía, no recuerdo mismo, creo que era precisamente Santo Tomás, que si quitabas, dice, ¿qué sería? ¿A dónde llegaría la lujuria de los hombres si se quitasen del medio todas las prostitutas, ¿no? Es decir, que por eso la idea, también como Domingo de Soto, ¿no? Como un mal justamente necesario. Muchísimas gracias por su aclaración, y tenemos una intervención por aquí. Hola, soy Lucía Tena, de la Universidad de Extremadura. Bueno, a mí me ha interesado mucho, sobre todo desde el punto de vista lingüístico, porque creo que ha sido de muchísima utilidad que nos haya hecho ese repaso por la etimología, por los símbolos, por las imágenes. Creo, me da la sensación de que los más jóvenes juzgamos un poco el lenguaje por el estado actual. Claro. Decimos, el lenguaje es sexista. Bueno, no, el lenguaje no lo es el uso que hacemos del lenguaje, ¿no? Y entonces me gustaría saber cómo podríamos, desde el punto de vista docente, incluir
estas cuestiones etimológicas para evitarnos estos juicios, porque realmente llegamos a tener unas ideas mal concebidas. A las fuentes bibliográficas te refieres. Exacto, o sea, yo creo que mucha gente piensa, bueno, pues zorra, eso es un insulto machista. Bueno, lo machista es que zorro no significa lo que significa zorra. Creo, Pero claro, la cuestión es, ¿y de dónde viene zorra? Claro, de Vulpes. Pero quiero decir... En latín no existe. Exacto, pero me gustaría, yo creo que sería necesario que esta clase que hemos tenido ahora estuviera un poco instaurada en gramática, en la filología, pero no son filologías, sino en lengua. Que las etimologías son muy interesantes. Yo siempre le explico a mis alumnos, siempre le explico la etimología y se la traigo luego a la época actual, ¿no? Claro. Y entonces hasta a veces le digo, a ver, ¿de dónde viene Trévede? Es por poner un ejemplo para que veas, ¿no? Es decir, se puede hacer con este tema, pero con cualquiera. No saben lo que es Trévede. Y digo, pues es la encimera de la cosa. Claro, pero ¿qué sucede? Que en latín es trípode, que es el culto, y trévede es por línea vulgar, y es pues el taburete donde uno utilizaba de adminículo para poner las cosas. Es decir, sucede lo mismo. Entonces, yo creo que muchas veces es desmitificar palabras, pero claro, vas a la edición del DRAE de hace unos años, y la última, y te dice meretriz prostituta, ramera prostituta. Y no te dice, no tienen incluido eso. Entonces, claro, tienes que indagar, tienes que ir a las fuentes. Claro. O vas a las fuentes clásicas, leerte artículos. Es precisamente un artículo muy interesante, si luego tienes interés, te paso bibliografía, que es un estudio sobre, de 1980 y tantos, ¿no? Que no es tan moderno, sobre los 50, casi todos, ¿no? Los 50 eufemismos, muchos de ellos, no todos, que hacen referencia a la prostitución en Roma. Pero no solo en los textos literarios, sino también estudiando, es decir, basándose en otro tipo de fuentes, en los corpus de inscripciones, etcétera, etcétera. Entonces, y aparecen muchísimas formas de designarlas, ¿no? La que está sentada en la silla esperando a los clientes, la que está de pie, la que sí, por muchas, el servicio que prestaba, 1000 formas, ¿no? Pues le agradezco muchísimo. En fin, y luego los diccionarios, hay que ir a Nebrija, hay que ir al texto de la lengua de Covarrubias. Pero eso yo creo que lo hacemos. Al diccionario de autoridades, que es muy curioso, porque claro, de 1713 que se crea la academia, aparece después el diccionario de autoridades. Es que te dan las autoridades. Por lo menos algunas, no todas, la Nebrija no lo cita muchas veces. Pero claro, es muy jugoso el diccionario de autoridades. Pero claro, si te vas a los diccionarios actuales, no te dice nada. Por eso le agradezco muchísimo este repaso. No te preocupes, te paso bibliografía. Esto va a ser publicado, o sea que tampoco vas a encontrarla ahí. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra intervención allá al fondo. ¿Alguna mano más había levantada por este lado? Sí, vale. Adelante. Sí, Beatriz, en primer lugar enhorabuena porque realmente si en mi caso, por ejemplo, no estáis sentados porque era un completo tema desconocido para mí, pero como comentario sí que me llamaba la atención la manera de reflejar o de representar con una cabra a este colectivo y cuando hablabas de la Afrodita. Si nos vamos un poco más atrás, también la diosa Astarte o la diosa Taecina ya es representada también, hay fotos, ¿no? Sí. Representadas con una cabra, y al igual que se ve que, o dicen que la interpretación es de la naturaleza, del renacer, de demás, también es la oscuridad, el infierno, el inframundo, ¿no? O sea, tiene ese doble juego también en esta mitología. Y yo la pregunta que quería hacerte, no sé si podrás respondérmela, porque es una cosa que se me ocurre. Vemos que hay diferentes sinónimos, ¿no?, para que estos autores trabajan, como cortesana, meretriz, ramera. Y después ayer, cuando hablábamos de estas mujeres que van a América, y haciendo un poco un paralelismo al siglo XXI, veo que no se utiliza la palabra fulana. A día de hoy, en el siglo XXI, fulana sí que es otro sinónimo de prostituta, pero en ese momento la palabra fulana significa lo mismo. Cuando hablaban de una fulana... No soy Fulana Gómez, por ejemplo, era una prostituta. No soy hispanista, pero ayer salía y fulano de tal tiene un significado, claro. Porque a día de hoy fulano puede ser un tal, pero fulana, cuando nos referimos a fulana... Te decíamos zorro y zorra, fulano y fulana. Entonces, fulana es la mujer, lo que decía, pública. Claro, la mujer pública tiene ese valor, es lo de famosa, que claro, en el mundo latino dice famosa. Famosa tiene una connotación, es hablar de ti, eso frente a la matrona que está en casa, que sale acompañada de su familia, es decir, que está vigilada, lo de pública no podía utilizarse. Entonces, eran mujeres públicas y conocidas frente a, precisamente, a la mujer recatada que está en su casa.
Bueno, tenemos todavía refrán, la mujer casada con la pata quebrada y en casa. Tenemos precisamente esos refranes todavía, que en fin, ya a los jóvenes ya no les suena afortunadamente, pero es así, ¿no? Entonces, pero claro, yo creo que simplemente que el lenguaje evoluciona necesariamente y de fulano, que es fulano tal, pero no nos atrevemos a decir, bueno, decimos fulanita, como mucho, fulanita tiene otra connotación, como más afectiva, no tiene ese grado peyorativo que tiene fulana. Pero claro, es el lenguaje el que hacemos y cómo evoluciona, eso también es verdad. Pero digamos, lo de zorro y zorra. ¿Qué pasa con zorra? En latín no está. Claro, te vas a Valeriano y Vulpes, ¿qué dice? Astuta, simboliza la astucia. Pero zorra, ¿de dónde viene? Hay estudios, de Américo Castro, de Corominas, etcétera, y dice, no, está en Portugal y España y debe ser de origen árabe. Y significaba, o podía ser la holgazana, porque se aplicaba con el significado, empezó en el siglo XIII como significado, digamos, también peyorativo de holgazana. Claro, y deducen. Bueno, pues holgazana es porque en lugar de querer trabajar, pues prefiere vender su cuerpo y ganarlo fácilmente. O sea, llegan a esas elucubraciones, ¿no? Y luego se dice, puede ser de origen árabe una palabra que significa arrastrar. Empiezan, en fin, entonces, claro, ahí está el problema, que no están tampoco ni siquiera estudiados. Yo muchas veces digo a los hispanistas, ¿no? Digo, tenéis un campo tan enorme por investigar y no están, muchísimas palabras no están estudiadas. Sí, entonces, otra intervención aquí por parte de Sánchez Alor. No sé si te he respondido. Beatriz, dime. Primero, enhorabuena por tu brillantez. Yo tenía entendido que el significado de meretriz, de prostituta, de lupa, no tenía que ver con las características del animal, sino con la loba capitolina. No, ni siquiera eso. Han llegado a decir que lupa, lo he leído muy deprisa, no porque estoy preparando la publicación, ¿no? Pero no, porque claro, efectivamente vemos el texto de Faustulo, ¿no? La esposa de Faustulo, que se llamaba Loba, pero se cree que incluso no va por ahí las cosas, sino que está relacionada con una palabra griega, es decir, no te puedo decir, pero es muy confuso, tampoco tiene que ver con la loba. Claro, nosotros decimos lo de loba, es una loba, ¿no? Pero tampoco el valor exactamente de prostituta, lo de loba. No, es que nunca Sí, ahí sí lo tenemos, pero ya es la evolución de loba que vemos precisamente en los diccionarios que estamos viendo ya en el Renacimiento, ¿no? En esta época. Pero está estudiándose. Es decir, está muy confuso. Precisamente el término puta no se sabe tampoco. Lo último que he leído, que me parece que vamos acertados, también es un libro publicado hace muy poco y me gustaría indagar más en ello, que tendría que ver, claro, con la palabra latina para pozo, no con putus, geminada, que es muchachito, que diría, bueno, puede ser puta, muchachita, ¿no? En fin, como la sierva, que es la sierva también, pero tampoco ya se acepta eso. Y tendría que ver con esa palabra para pozo, que yo ya no sé hasta qué punto, que vendría con el europeo y que haría referencia al útero. Entonces, claro, es curioso, pero está todo en el aire, no está todavía ni siquiera bien documentado, ¿no? Pero lo de loba, creo que es precisamente en el artículo, ya menciona algo, de 1982, y dice que no tiene que ver con la loba, ni siquiera con la mujer de Faustulo. Claro. Sí, otra intervención por aquí. Hola, buenos días. Siéntese, por favor. Sí, Andrés Barrera, de la Universidad Complutense. Y bueno, creo que hace falta mucho talento pedagógico y también oratorio para dar una conferencia como la que nos ha dado usted esta mañana, porque, entre otras cosas, también la eficacia con la que ha demostrado que se puede poner de relieve con mucha convicción el valor académico e incluso científico o filológico, más en particular, de un tema, digamos, escabroso y no sé, y ante las expectativas del auditorio por el título y el tema que le habían dado para su conferencia. Y bueno, creo que ha superado con éxito, creo yo, y para nuestra satisfacción ese reto. Y bueno, quizás mi pregunta es, quizás solo una mujer académica como usted podría haberlo hecho con éxito. Porque una conclusión general que se puede extraer de lo que hemos oído es muy general, la simpleza del varón frente a la sofisticación de la mujer, ¿no? La inteligencia en ese sentido de la mujer y un perfil de esa inteligencia muy diferente, porque no es que los varones tampoco seamos
completamente tontos, ¿no? Tenemos algún nivel de inteligencia, pero es de un carácter distinto, ¿no? De un tipo distinto. Bueno, en fin, muchas cosas para el pensamiento. Lo que he echado en falta, esta es la pregunta o la petición de más información. Estaba esperando alguna referencia a las pinturas murales de Pompeya y en esta suerte de casa de las meretrices, ¿no? Y no sé si las conoce y si es relevante sacar esa cuestión no sé, yo mi colación. tema era en la literatura simbólica. Pompeya me queda lejos y tampoco, la verdad que he dejado mucho material, he estado justísima de tiempo, he dejado mucho material en el aire, pero es una forma de documentar, efectivamente. Claro, las casas de prostitución, es lo que decíamos, ¿no? En el mundo romano había cortesanas honestas, porque claro, los elegíacos, los poetas elegíacos, ¿no? Cuando hablan precisamente de sus amadas, que podían ser mujeres casadas, pero no siempre puede deducirse eso. Daban sus favores a cambio de ¿qué? A cambio de regalo. Dice, viene el militar, o el soldado, dice, viene el comerciante, el marinero, dice, y dice el poeta, y se las lleva de calle, porque claro, les ofrece regalos. Dice, yo le puedo ofrecer mis poemas. Los quieren hasta cierto punto, pero ya se cansaron con los otros poemas y claro. Entonces, esas podían entrar en esta línea de cortesanas honestas, porque además hablan de la puella docta, es decir, eran instruidas, como la lesbia de Catulo. Entonces, claro, Cintia, claro, entonces, Odelia, eran mujeres instruidas, si es que existieron realmente, ya sabemos que está un poco, en fin, ficción histórica. Pero claro, las de los lupanares, que decimos, pues precisamente así. Claro, fornicar, ¿no? Son los arcos donde se ponían las prostitutas, ¿no? Como decimos nosotros, las zonas porticadas, claro. Y cuando muchas veces el juego este que hacían, creo que no sé si los padres de la iglesia o ya en época un poco posterior, cuando decían, ¿y dónde está fulanito? Y dicen, está en el horno. Claro, está en el horno. ¿Dónde estaba? Fornicando. Entonces, fornis, claro, es el arco del horno también, es la misma palabra. Claro, es la misma palabra. Entonces, es lo que decía precisamente, ¿no? Es conocer un poco el vocabulario, que yo sé porque a los alumnos estos temas les gustan mucho. Entonces, bueno, he aprovechado, ¿no? para hacer este repaso. Y luego la evolución es muy interesante. Entonces, bueno, ahí están los lupanares de Pompeya, sin duda, y además bien indicados, ¿no? Precisamente bien indicados, ¿no? Nadie se perdía en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, pues es que en Roma eso, si había además tantísimos sinónimos y muchos eufemísticos, ¿no? Y claro, la interdicción lingüística nos pasa ahora, nadie se quiso sentar conmigo. Está claro. No sé si era por el tema o porque están... Bueno, deduzco que era el tema. Bueno, le interesa a los alumnos y a nosotros también, porque mi pregunta va por el término meretrix. Mujer que gana, mujer pagada. Es decir, la panadera, ¿no? Debería ser una mujer que gana su dinero haciendo pan también, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa simplemente una mujer que ganar, merecer un dinero por tu trabajo a tener una connotación negativa de que lo que haces es vender tu cuerpo, es decir, claro, y no el resto, otro trabajo, ¿no? Pero es lo que decía, que son independientes, claro, en ese sentido. Es verdad que estaban los proxenetas, pero muchas veces no existían. Entonces, claro, efectivamente era ella la que era dueña de su vida y de su cuerpo y recibía una cantidad, tanto es así que hay estudios al respecto, ¿no? El libro precisamente de Turbidine Meretrici, donde hace referencia a los burdeles, los lupanares, se colocaban fuera de la ciudad para que no contaminaran, se puede decir, en ese sentido, la ciudad, y tenían estipulado lo que tenían que cobrar para que no se hicieran ricas nunca. Lo contrario de las meretrices honestas. Pero claro, por eso digo, las meretrices honestas, según parece, no recibían dinero. Tengas en cuenta que en el mundo romano el tocar dinero degrada a la persona. ¿Un senador podía tener negocios? No, pero tenía a sus libertos o a sus esclavos que los alquilaba, ¿no? para recitaciones públicas o como actores o como cantantes, pero no tocaban el dinero. Claro, entonces el tocar dinero degrada a la persona. Eso es curioso. Entonces las meretrices honestas recibían regalos, casas, joyas, etcétera, etcétera, pero no dinero, que todavía muchas veces es degradante lo del dinero, ¿no? Entonces, pero claro, estas cobraban y además tenían un tope, lo marcaba muchas veces, estaba marcado por ley o por el ayuntamiento, etcétera, lo que fuese. Entonces, para cobrar una cantidad estipulada, y si no se la pagan, podían recurrir a la ley, es decir, fulanito no me ha pagado, porque es un contrato mercantil, justamente. Muy bien, pues podría dar mucho más de sí, pero hasta aquí hemos llegado.
Muchas gracias a la profesora Antón por habernos mostrado de esta manera tan didáctica un tema tan escabroso.